Yo no sé cuántas de ustedes vieron hace algún tiempo la película Novia Fugitiva. Y esta película relata la historia de una jovencita de un pueblo que en varios momentos de su vida se enamora y esas relaciones llegan a feliz término hasta el altar. Pero cada vez que esta jovencita tiene que pararse frente al altar, huye despavoridamente y en el pueblo ya todos la conocían. Huía vez tras vez tras vez porque le aterraba profundamente tener que asumir un compromiso tan serio como lo es el matrimonio. Pues nuestro profeta de este mes, Jonás, el que estamos estudiando, yo le he puesto ese nombre, fugitivo, porque apenas empezamos a leer el capítulo 1, cuando ya los primeros versos nos están diciendo y nos hacen encontrarnos con un hombre que está huyendo. Entonces quisiera hacerle algunas preguntas al libro de Jonás que nos ayudará a profundizar muchísimo más. Y la primera pregunta es, ¿qué hace Jonás para huir? Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Muy a propósito, es importante que sepamos que los ninivitas eran un pueblo muy cruel. Había toda una historia de cómo ellos despellejaban, empalaban a sus enemigos y nadie se escapaba de la ira de ese pueblo y de la crueldad de ese pueblo. Entonces Dios le dice a Jonás, Jonás, vete a Nínive, y Jonás inmediatamente se va al lado opuesto. Lo que hace Jonás para huir es ir totalmente en el sentido contrario a lo que Dios le había dicho. Algo así como si a ti te dijeran, vete a Punta Gallinas en La Guajira, y tú te levantas inmediatamente y tomas un transporte que te lleve hasta Leticia en el Amazonas. Para hacer esta huida, Jonás baja a Jope, se compra un boleto y huye a Tarsis entonces, que en ese tiempo era considerado como lo último de la tierra, los confines de la tierra. Y así empieza esta aventura de este fugitivo. Yo no sé cuánto se demoraría, semanas, quizás meses, pero Jonás está huyendo, queriendo cubrir todo lo que está sucediendo en su vida. La segunda pregunta que quisiera hacerle al texto es, ¿de qué está huyendo Jonás? Y podemos encontrar varias respuestas, ¿cierto? En los versículos primeros del capítulo 1 nos dicen, Jonás está huyendo lejos de la presencia de Dios. También el texto nos deja ver que Jonás está huyendo de su llamado a ir a predicar a Nínive. En tercer lugar, también podemos intuir que Jonás está huyendo de tener que verle la cara a esos odiosos enemigos, y no solamente verle la cara, sino del castigo que le podrían hacer, quizás mutilarlo por ser un enemigo de ese pueblo, matarlo, no sé qué cosas podrían hacer. Y tal vez también podríamos intuir que Jonás está huyendo de cumplir con el llamado, con el propósito de Dios que tiene para su vida en ese momento. Lo que yo puedo ver a lo largo de estos 4 capítulos del libro de Jonás es que Jonás es un fugitivo de la gracia. Y en el capítulo 4, en unos versos, Jonás reconoce delante de Dios la razón por la que él está huyendo y le dice, Señor, es que yo sé cómo eres tú. Por eso yo me anticipé a huir, por eso soy un fugitivo, porque yo sé que tú eres un Dios bondadoso, porque yo sé que tú eres un Dios de gracia, porque yo sé que tú eres un Dios que cambia la ira, que cambia el enojo por la misericordia, por la bondad, por la compasión. Esa es la definición de gracia, cuando el enojo y la ira es cambiado por bondad, por amor y por misericordia. Y tal vez te preguntarás, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Jonás está huyendo de la gracia? Sí, nuestro fugitivo no tolera encontrarse con un Dios de toda gracia. Nuestro fugitivo no tolera ver a un Dios de bondad y de compasión, porque en lo interno de Jonás había una justicia que tenía un lema completamente diferente, y el lema de Jonás era: el que la hace, la paga. El que ha dañado y ha maltratado a otros merece lo peor. El que ha ofendido merece la destrucción completa. Esos eran los enunciados que estaban
en lo íntimo del corazón y en la mente de Jonás. Por eso chocaba con la gracia, por eso quería huir de ese Dios que otorgaba tanta gracia, porque en esa justicia interna de Jonás no había un espacio para ese Dios de la gracia. Creo que el enunciado de Jonás era: la gracia no le calza a los desgraciados. Y hasta aquí permíteme hacerte una pregunta. ¿Será que en el fondo de tu corazón y en tus pensamientos habitan los mismos enunciados de Jonás? ¿Ese mismo sentido de justicia? Es tan difícil, pero es tan fácil a la vez de reconocerlo. Y te voy a hacer una pregunta para ayudarte a reconocer, sí, quizás hay esa misma manera de pensar que Jonás. Y la pregunta es: ¿cómo te va otorgándole perdón a las personas que te han hecho daño, a los que han hablado mal de ti, a los que te han ofendido? Porque si tú me dices: me cuesta otorgar gracia, entonces la mentalidad tuya como la mía es la misma de Jonás. Y es: el que me ha ofendido, el que me hace daño, merece un castigo. Sigamos estudiando a este fugitivo de la gracia, expongámoslo en esta fuga. No solamente Jonás ya ha dicho: Señor, lo que me hace huir de ti es tu gracia, sino que ahora en el capítulo 4 lo vemos furioso. Jonás está supremamente enojado porque Dios le está mostrando gracia y porque Dios le está mostrando la compasión a otras personas. Su enojo no es cualquier cosa y él lo expresa francamente y le dice: ¿sabes qué, Señor? Prefiero estar muerto antes que ver tu gracia. Este profeta prefiere aún y le pide a Dios: mátame, quiero morirme, acaba con mi vida, porque no resisto ver tu gracia para los pecadores y para mis enemigos. La tercera pregunta que me levanta este libro de Jonás es: ¿y cómo trata Dios a un fugitivo de la gracia? ¿Cómo lo trata? Y aquí, queridas mujeres, tengo que decirles que veo el sentido del humor de Dios, que me llama tanto la atención. ¿Saben cómo trata Dios a un fugitivo de la gracia? A un hombre que le está huyendo a la gracia. Lo trata con una gracia excepcional. A Jonás, unos marineros que ni siquiera conocían al Dios de Israel, se preocupan por él, se preocupan por salvarlo, no quieren tirarlo al mar. Y ahí se ve manifestada la gracia de Dios. La gracia de Dios se ve manifestada en que Dios está con este hombre aún en el corazón del mar, en las profundidades del abismo. La gracia de Dios se manifiesta en un pez gigante que lo alberga en su vientre y que aún ahí en el medio de la angustia, cuando este profeta clama a Dios, Dios lo escucha. La gracia se manifiesta en que Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. La gracia se manifiesta en que aún estando este profeta lleno de tanto enojo y de tanta ira, pero Dios viéndolo que decaía por el calor tan terrible que hacía, ese Dios de gracia le hace una planta para que él reciba bienestar y se sienta mejor. La gracia de Dios se manifiesta que en medio de tanto enojo, Dios quiere ayudarlo a través de preguntas para que él pueda reflexionar y descubrir las verdaderas razones de su enojo. Jonás es un fugitivo de la gracia, pero ¿saben qué? La gracia lo persiguió hasta lo último de la tierra. La gracia lo persiguió hasta el fin del mundo. ¿Cómo termina la historia de este fugitivo de la gracia? No lo sabemos, porque es una de las historias como aquella en Lucas 15 cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor está furioso porque el papá, lleno de gracia, le hace una fiesta a un hijo que está perdido y que se gastó toda la plata de la familia. Y tal vez una de las razones por las que no se nos cuenta al final de la historia es porque hay una invitación desde el Evangelio para que nosotras respondamos y completemos esta gran historia de gracia. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo me identifico completamente con Jonás.
huyendo en muchas ocasiones, porque yo no quiero otorgar gracia y ni siquiera quiero que Dios le otorgue gracia a la gente que me ha lastimado, a la gente que me ha hecho daño, a la gente que ha hablado en contra de mí o de mi familia. Me cuesta tanto y me identifico con Jonás porque mi sentido de justicia pelea con la gracia de Dios. Yo tengo problemas con la gracia porque la gracia es injusta, porque la gracia extiende compasión en vez de castigo. Y aún tengo que confesarles que cuando veo a Jonás en esa historia, le digo, Señor, pero ¿por qué tú le ofreciste, le otorgaste tanta gracia a un siervo que no fue obediente? Y hasta me siento tentada en decirles, ¿quieres ver la gracia de Dios? Entonces obedece. Pero este texto me impide decir algo así. Lo asombroso es que toda vez que yo soy una fugitiva de la gracia, me encuentro con la gracia persiguiéndome todo el tiempo, persiguiéndome todo el tiempo. Esa maravillosa gracia, tal como le pasó a Jonás. Lo que este texto nos está gritando es, el Dios de la Biblia es un Dios de toda gracia. El Dios de la Biblia cambia la ira por bondad y por misericordia. Cuando por el Espíritu de Dios nosotras nos demos cuenta que nuestro corazón está muy sucio, muy contaminado, que de nosotras puede salir lo peor y que podemos hacer lo peor. Y hasta cuando corramos a la cruz de Cristo en busca de su compasión, nosotras podremos aprender y empezar a apreciar la gracia. ¿Saben una cosa? Jonás oró, Señor, mátame, mátame porque no quiero ver tu compasión sobre mis enemigos. Jesús dice, Señor, Padre, toma mi vida, porque profundamente anhelo ver que le extiendes tu compasión a mis enemigos. No dejemos de huir y nos hallemos reconociendo nuestro corazón y la condición tan lamentable nuestra, y nos dejemos absorber por esa gracia que es inmerecida, que nos limpia, que nos hace hijas, que nos hace amigas, que nos hace aquellas que nos sentamos en la mesa del banquete y somos servidas. Solo hasta ese momento empezaremos a comprender lo que significa la gracia y estaremos en el camino para poder empezar a otorgarle gracia a otros. Nos volveremos a ver nuevamente a sus pies. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.